Doctor, buenas tardes. Somos el grupo 2 que pasará a exponer los artículos seleccionados con respecto al tema de hipertensión en altura. Empezaremos con hipertensión sistémica a gran altura. Este artículo tiene como objetivo resumir e integrar el conocimiento dado por los especialistas que trabajaron en este artículo sobre la asociación entre la hipertensión a gran altura e hipertensión con los fenotipos cardiovasculares observados en esta patología, los efectos de esta en el sistema cardiovascular y las principales vías biológicas de regulación de la presión arterial, así como también sus posibles implicaciones terapéuticas. En la figura podemos ver que existen vías que pueden regular la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral durante la exposición aguda y subaguda a gran altitud. La figura representa la complejidad de los mecanismos que está mediado por el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por la hiperactividad simpática, por el aumento del estrés oxidativo y por la disfunción endotelial, lo que conduce a un aumento agudo de la rigidez de las grandes arterias. También se presenta el papel del flujo cerebral en el mantenimiento del suministro de oxígeno al cerebro, donde, como podemos ver, las flechas azules indican una estimulación, mientras que las líneas rojas indican una inhibición. En el siguiente artículo tenemos la presión arterial a gran altura, su fisiología e implicaciones clínicas. El presente artículo proporciona una visión general de los principales aspectos fisiológicos y clínicos relacionados con el control de la presión arterial sistémica y sus cambios a gran altura, principalmente durante la exposición aguda. Es así que se demostró que la presión arterial media cambia poco durante la hipoxia aguda, a pesar de los cambios hemodinámicos importantes. También algunos estudios sobre la presión arterial media indicaron un posible efecto presor de la exposición a las alturas, aunque los datos no siempre fueron consistentes. Entonces, tras estos estudios, el presente artículo realizó una investigación en Nepal llamado HICARE, en el cual participaron 47 voluntarios sanos, los que fueron evaluados inicialmente a nivel del mar, seguidamente a una exposición de 3.400 metros sobre el nivel del mar por 2 a 3 días y por último a 5.400 metros sobre el nivel del mar por 12 días, de los cuales se observó que los valores de la presión arterial permanecieron elevados también después de una estadía prolongada a gran altitud. Un análisis más detallado de este artículo refiere que a 5.400 metros sobre el nivel del mar, el aumento de la presión arterial fue evidente durante la noche. Algunas hipótesis que pueden explicar esto son que la oxigenación, al ser menor, podría conducir a una estimulación de los quimiorreceptores más pronunciada. Por ende, el mantenimiento de un tono simpático anormalmente alto también puede permanecer durante el sueño. Así como también el sueño en gran altura se caracteriza típicamente por la aparición de apneas centrales, con frecuencia asumiendo un patrón de respiración periódica. Ahora, en cuanto a los mecanismos fisiológicos, tenemos que desde el punto de vista hemodinámico existe un aumento de la resistencia periférica. En cuanto a los quimiorreceptores, se informó un aumento en los niveles plasmáticos de noradrenalina, así también un aumento en la activación de las fibras simpáticas del nervio peroneo. Entonces, la importancia de la activación del quimiorreflejo está respaldada por el hallazgo de un aumento en la oxigenación de la sangre, inducido por una respiración lenta y profunda que se asoció con una disminución inmediata de los valores de la presión arterial. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, se refiere que no parece estar involucrado, sino por el contrario, su actividad se suprime a gran altura cuando es mayor a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Otros mecanismos fisiológicos son el aumento de la rigidez aórtica, el deterioro de la función endotelial y el aumento de la viscosidad de la sangre debido a la hemoconcentración. Para resumir, tenemos que durante las horas iniciales prevalece la vasodilatación directa con niveles de presión arterial estables o inclusive reducidos. Durante los siguientes días y semanas, el aumento del impulso simpático conduce a un aumento persistente de la presión arterial, mediado principalmente por la vasoconstricción y la frecuencia cardíaca elevada, pronunciada durante la noche.
Como último artículo tenemos resultados de la caminata de 6 minutos en hipertensos residentes en altura media. Este estudio es descriptivo, cuyo objetivo fue determinar el estado funcional de los pacientes hipertensos residentes en las condiciones de altura media, mediante la aplicación de la prueba de caminata de 6 minutos. La muestra fue una población de 40 personas entre edades de 55 a 70 años, conformado por 12 hombres y 28 mujeres, los cuales fueron participantes voluntarios y se les hizo firmar un consentimiento informado. En relación a los métodos, se utilizó instrumentos para el registro de los datos antropométricos y fisiológicos, de los cuales tenemos el pulsioxímetro, el tensiómetro y el cronómetro calibrado. También los pacientes cumplieron un mínimo de sugerencias como presentarse con ropa y calzado deportivos cómodos, evitar el consumo de bebidas que contengan cafeína al menos 24 horas antes, también como dormir por lo menos 6 horas la noche anterior y tomar los medicamentos prescritos por su médico. Por otro lado, para la aplicación de la prueba se cumplieron los siguientes pasos. Después de un reposo de 10 minutos, se registró la frecuencia cardíaca y la presión arterial a cada uno de los participantes en la investigación. Luego, cada paciente caminó durante 6 minutos a la mayor velocidad que le fue posible, sobre una superficie plana de 30 metros, marcada cada 3 metros para facilitar su control. Y una vez culminada la prueba, se tomó inmediatamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca alcanzada. De lo cual las conclusiones de este artículo son: la prueba de caminata de 6 minutos es el test de ejercicio más utilizado en la rehabilitación cardiovascular. Los valores registrados en la población estudiada pueden constituir como una base para la dosificación de contenidos en programas de ejercicios físicos orientados a la rehabilitación de pacientes con hipertensión arterial. Y por último, la implementación de la prueba de caminata de 6 minutos resulta de provecho al constituir un elemento que permita el autocontrol del paciente hipertenso, que se inserta en programas de ejercicios físicos de rehabilitación, tanto del rendimiento en una sesión de trabajo como en el reposo de evolución de la enfermedad. Eso sería todo. Muchas gracias. Proseguimos a citar la bibliografía expuesta por nuestros compañeros del ciclo pasado, guardando relación con nuestros artículos ya expuestos. Entonces tenemos cambios en la presión arterial ambulatoria de 24 horas y efectos del bloqueo del receptor de angiotensina 2 durante la exposición aguda y prolongada a gran altitud. El presente artículo fue citado como referencia principal para el desarrollo del segundo artículo. Este toma como estudio principal al HiCAR, que busca evaluar la hipertensión en alturas y añadir bibliografía para futuras referencias del tema. Este ensayo fue de grupos paralelos que comparó principalmente los cambios de presión arterial en 24 horas a diferentes niveles de altura. Respecto a los métodos, tenemos una población de estudio de 47 participantes voluntarios, conformado por 32 varones y 15 mujeres, sanos y menores de 65 años. Para el procedimiento se repartieron aleatoriamente tabletas de 40 miligramos de telmisartán y 40 miligramos de placebo, al azar. Comenzaron con una tableta de telmisartán matutina, después de 2 semanas aumentaron a 2 cápsulas y al cabo de 8 semanas los participantes hicieron un tramo aéreo por Milán y Nepal, para luego ser llevados a Basar, que es a una altura de 3.400 metros, y desde allí caminaron durante 5 días hasta el campamento base del Monte Everest, que es a una altura de 5.400 metros. La presión arterial convencional tuvo 2 mediciones, tomadas con 1 a 2 minutos de diferencia. La monitorización de la presión arterial ambulatoria durante 24 horas se programaron cada 15 minutos durante el día y cada 20 minutos durante la noche. Para los resultados, en el grupo de placebo, la exposición a 3.400 y 5.400 metros sobre el nivel del mar se asoció con un aumento progresivo de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica convencional y ambulatoria, que persistió después de una estancia prolongada en altitud. El aumento de la presión arterial fue llevado a mayor grandes alturas alcanzadas. Esta elevación fue marcada principalmente durante la noche.
El telmisartán no tuvo un efecto reductor sobre la presión arterial convencional, pero provocó una reducción significativa de la presión arterial ambulatoria a una altitud de 3.400 metros. Sin embargo, a 5.400 metros el efecto hipotensor del fármaco ya no era evidente. En esta imagen observamos los perfiles de presión arterial sistólica y diastólica en un promedio de 24 horas en ambos grupos de tratamiento. En las líneas verdes vemos los datos que se muestran a nivel del mar, mientras que en las líneas amarillas vemos los datos del tratamiento a 3.400 metros y en las líneas rojas que fue a 5.400 metros en el campo base del Monte Everest. Respecto a las líneas azules vemos los cambios de presión de la presión arterial ambulatoria de 24 horas después del 11º a 12º día. Para la discusión, este artículo proporciona observaciones nuevas sobre el efecto en la presión arterial ambulatoria en sujetos con y sin tratamiento farmacológico antihipertensivo, de los cuales tenemos efectos de la gran altitud sobre la presión arterial ambulatoria. En nuestros sujetos, la exposición a altitudes cada vez mayores se asoció con un aumento marcado y progresivo de la presión arterial sistólica y diastólica. Dicho aumento, primero, ocurrió inmediatamente después de alcanzar la gran altitud. Segundo, persistió durante una exposición prolongada a esta gran altitud. Tercero, involucró a los valores de presión arterial ambulatoria diurnos, pero fue particularmente pronunciado para los nocturnos. Y cuarto, desapareció después de volver al nivel del mar. Esto que nos proporciona una evidencia sólida de que la gran altitud tiene un efecto presor agudo y persistente, aunque es reversible sobre la presión arterial en la vida diaria. Luego tenemos la alta altitud y tratamiento farmacológico antihipertensivo, donde se resalta principalmente dos puntos. El primero, que en nuestros sujetos el efecto reductor de la presión arterial de telmisartán observado a nivel del mar se mantuvo a una altitud de 3.400 metros, pero desapareció cuando se alcanzó la altitud de 5.400 metros. Segundo, a diferencia del observado con los betabloqueadores, que genera una menor saturación de oxígeno, una peor capacidad de tolerancia al ejercicio, la administración de telmisartán a gran altura fue bien tolerada sin impacto negativo sobre la misma. Continuando con el siguiente artículo tenemos la correlación entre los cambios en la presión arterial y el mal agudo de montaña, la calidad del sueño y el ejercicio tras la exposición a grandes alturas en hombres jóvenes chinos. Lo que nos dicen es que la elevación excesiva de la presión arterial a gran altura puede ser perjudicial para nuestra salud debido al mal agudo de montaña y algunos síntomas de este mismo. Este estudio prospectivo y observacional tuvo como objetivo dilucidar los cambios en la presión arterial inducido por la exposición a la hipoxia a gran altura y las relaciones de estos cambios con la prevalencia del mal agudo de montaña, así como también la gravedad de este, la calidad del sueño y la condición del ejercicio en hombres jóvenes sanos. Para los métodos vemos esa imagen que presenta un calendario de recolección de datos. Esta investigación utilizó un diseño integral en jóvenes chinos seleccionados para la condición de prueba, donde se realizó un estudio observacional prospectivo a 931 adultos jóvenes, expuestos a una altura de 3.700 metros, desde una baja altitud de 500 metros. La medición de la presión arterial y los cuestionarios de síntoma del mal agudo de montaña se realizaron a bajas alturas y a los días 1, 3, 5 y 7 de exposición a gran altura se utilizaron los criterios de Lake-Lewis para diagnosticar el mal agudo de montaña. Pasando a los resultados. Después de una exposición aguda a 3.700 metros, la presión arterial diastólica y la presión arterial media aumentaron de manera gradual y continua. Luego tenemos que el análisis mostró una relación con el mal agudo de montaña solo para la presión arterial media, pero no para la presión arterial sistólica y diastólica. Y por último, la mala calidad del sueño generalmente se asoció con una presión arterial diastólica
o una presión arterial sistólica más alta a gran altura, aunque se obtuvieron resultados inconsistentes en diferentes momentos de la realización. Ahora continuamos con el aumento de la presión arterial con la altitud de 3 comunidades indígenas argentinas. El objetivo de este artículo fue comparar los niveles de la presión arterial en 3 grupos de comunidades indígenas argentinas. Con respecto al diseño del estudio, se tomó como población de 185 personas, de ellas 84 mujeres, de San Antonio de Cobres, que tienen una altitud de 3.750 metros sobre el nivel del mar, de 46 personas, en el cual 23 van a ser mujeres de Cobres a la altura de 3.450 metros sobre el nivel del mar. Y por último, de 167 personas, de ellas 83 mujeres procedentes de Chicoana en 1.400 metros sobre el nivel del mar. A toda la población se le realizó una evaluación de datos demográficos, antropometría de niños, la presión arterial, que fue la más esencial, y los niveles de lípido. Y por último, también la clase socioeconómica. Con esto se pudo observar que los niños a gran altura de mayor de 3.500 metros sobre el nivel del mar tienen mayores niveles de presión arterial, así como perfil lipídico, el TG y el HDL. La saturación se vio disminuida y la viscosidad de la sangre se vio aumentada, así como el hematocrito. Todo esto se va a dar por la adaptación biológica. Y por último tenemos el artículo de las nuevas cifras de la presión arterial en las poblaciones peruanas de altura y la nueva guía americana de hipertensión arterial. Como objetivo de este artículo, vamos a tener que es hallar el patrón normal de la presión arterial en los habitantes permanentes de las alturas. El diagnóstico de la hipertensión arterial en adultos se va a basar en cifras menores de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En nuestro país, Perú, todos los criterios de normalidad universal van a estar establecidas que no van a poder ser aplicados en todos sus habitantes, por la diferencia geográfica, biológica y entre otros. En este caso, hablamos de altura. Entonces, se halla el patrón normal equivalente en altura de 134 sobre 89 milímetros de mercurio. Por ende, se presentan estas tablas sobre los cambios de valores de prevalencia y distribución de la hipertensión arterial según el patrón universal, con 140 sobre 90 milímetros de mercurio y el andino con 134 sobre 89 milímetros de mercurio, donde podemos apreciar cómo cambian los índices de un valor de presión arterial óptimo, siendo menor en la altura, así también el valor normal a normal alta. Podemos ver también la prevalencia de esta patología en la sierra. En la tabla 1, según el valor de 140 sobre 90, fue menor aproximadamente el 23%. Y tras usar los valores de segunda tabla, la prevalencia se va a elevar hasta aproximadamente un 27%. Con estas cifras van a emparejar a la prevalencia nacional de la hipertensión arterial al 27.3%. Finalmente, se va a realizar un comentario sobre la nueva guía americana en la hipertensión arterial presentada en el 2017 por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, en la cual se van a considerar hipertensos los que tienen presión arterial de 130 sobre 80 milímetros de mercurio o más, frente al anterior criterio que es 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Entonces se va a presentar este cuadro de clasificación de la nueva guía americana, que va a ser comparada con la anterior guía JNC7, donde vamos a poder ver que 120 sobre 80 milímetros de mercurio aún se va a conservar como lo normal. Sin embargo, en valores mayores de este diagnóstico va a cambiar. Por ende, cualquier propuesta terapéutica a metas menores de presión arterial va a llevar a disminuir los riesgos cardiovasculares. Sin embargo, en otras instituciones científicas realizaron comentarios ante esta guía. Por ejemplo, la Sociedad Española de Hipertensión de Liga Española recomienda cautela y analizar cuidadosamente el documento americano antes de tomar cualquier decisión respectiva a la práctica clínica habitual. Y el Consejo de Hipertensión Arterial de la SAC refirió no tener un acuerdo de que haya una evidencia suficiente para reducir los niveles de diagnóstico y así poder controlar la presión arterial por debajo de las cifras de nuestro consenso recientemente elaborado.
Por último, el presente artículo recomienda usar el valor de 140/90 milímetros de mercurio en la costa y en la selva peruana y su equivalente en las alturas andinas. Como conclusiones generales, como primer punto tenemos que a pesar de la clara influencia de la hipertensión arterial a gran altura en las vías biológicas que regulan la presión arterial sistémica, nuestra comprensión de los mecanismos que conducen o modifican la prevalencia y el curso clínico de la hipertensión crónica en alturas es limitada. Segundo punto, la presión arterial ambulatoria aumenta progresivamente con el aumento de la altitud, que puede permanecer elevada incluso después de la tercera semana. Como tercer punto, un bloqueo de los receptores de angiotensina mantiene la eficacia de hipotensora a 3.400 metros, pero no a 5.400 metros. Como cuarto punto, los cambios notables de la presión arterial bajo la exposición de diferentes condiciones a gran altitud fueron que la presión arterial aumentó con el tiempo, que la presión arterial más alta generalmente está acompañada de una mala calidad de sueño y mayor incidencia del mal agudo de montaña. La presión arterial sistólica y la presión arterial del pulso fueron más altas después de ejercicios a gran altura. Y por último, como quinto punto, no existe un criterio universal de normalidad en hipertensión aplicable a todos los individuos de todas las sociedades y geografía. La normalidad es un concepto relativo. Muchas gracias. Eso sería todo.